Agradezco esta comunicación con Fernando Sentíes. Él es CEO de Amitay, una organización especializada en ética y transparencia. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Hola Carlos, al contrario, es un placer estar contigo en tu programa. Gracias. Bueno, sobre este tema y ustedes especialistas en ética, en transparencia, ¿cómo ven esta decisión del gobierno federal sobre eliminar algunas instancias y en específico sobre la corrupción, que además ha sido una de las banderas de esta administración federal? Y recordar también, Fernando, que pues México no ha mejorado posiciones en el ranking de los países menos corruptos, por el contrario, vamos empeorando en algunos rubros. Pero sobre esta decisión y este anuncio que viene del gobierno federal, ¿cuál es su opinión? Sí, mira Carlos, a mí lo que más me preocupa es que el Ejecutivo lo presente como si realmente esto lo hicieran para ahorrar dinero. Primero, no va a ahorrar mucho dinero porque la pura transferencia de la gente a las dependencias del gobierno va a costar más de 2,000 millones de pesos. En realidad, el problema de esto, y hablando de ética, es que lo usan como excusa para la austeridad republicana, malentendida, por cierto, en mi opinión, porque en realidad tiene fines políticos. Es decir, para entender por qué existen estas instituciones, es necesario recordar por qué nacieron. Y la mayoría de estas instituciones nacieron después de 71 años de priismo, de tener una opacidad completa que nos impedían tener tanto transparencia como mecanismos para obligar al Poder Ejecutivo a rendir cuentas. Y para mí eso es lo más preocupante. Ahora, hay una tendencia en específico también, Fernando, como que a esta administración no le gustan mucho los organismos autónomos o le gusta que existan pero que no intervengan. En este caso, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, ¿para qué sirve? En términos, para que lo entienda las personas que nos están viendo en este momento, ¿para qué sirve y cuál sería el verdadero riesgo de que dejara de existir? Claro, Carlos, mira, es muy importante la pregunta que me haces. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene básicamente dos partes. Una es el Comité Coordinador, que está representado por 7 dependencias y quien preside el Comité de Participación Ciudadana, y la Secretaría Ejecutiva. Como su nombre lo dice, la Secretaría Ejecutiva es la que ejecuta todo, es la que hace la política anticorrupción, es la que la evalúa, es la que aplica las sanciones. Entonces, al quitarle el presupuesto y al absorber a la Secretaría Ejecutiva de este organismo independiente, es como extraerle el corazón a un cuerpo. Es decir, te va a quedar todo el esqueleto, pero no va a poder operar porque el comité coordinador no puede operar por sí mismo. Ahora, va de la mano esto, Fernando, porque, bueno, obviamente es, digamos, otro tema, pero tú como especialista también en ética y transparencia, pues tenemos un problema con el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos. En este momento está inoperante porque faltan 3 de sus comisionados. Es decir, si en este caso de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción es quitar el corazón, como tú lo mencionas en este ejemplo que nos has dado, ¿qué representa que esto también vaya de la mano con la inoperancia de un organismo como el INAI, que si bien puede ser perfectible, y eso todo es perfectible, pero que ha dado resultados? Es decir, hay trabajos, hay investigaciones periodísticas que se han fundamentado en información que proviene desde el INAI. ¿Qué representa esto que estamos comentando de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción y lo que estamos viviendo con el INAI? Pues mira, en lo que se convierte es que, como mencioné hace un momento, estamos dando un retroceso a las épocas de total opacidad. Mientras el INAI no pueda operar como constitucionalmente debe operar, entonces no hay amenazas para el gobierno que esté en curso, para obligarlos a transparentar la información. Como tú bien dices, este gobierno se ha caracterizado por opacidad. Ha reservado muchísima información que debería de ser pública por razones supuestamente de seguridad nacional. Y lo acabamos de ver, por ejemplo, ahora que sacaron el escándalo de
del secretario de la Defensa, que se gastó casi 2.5 millones de pesos del presupuesto en pasear con su familia y con toda su familia en lugares lujosísimos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno o por lo que declaró Estados Unidos y dijeron que lo estaban espiando? Y entonces declara que toda la información de la Secretaría de la Defensa pues ahora va a ser reservada también. Entonces, cada día tenemos más cortinas de estas para tener mayor opacidad y tener el gobierno mayor discreción. Y esto es particularmente importante ahorita en la situación que estamos viviendo, pues porque tenemos elecciones para presidente el siguiente año y existe el riesgo de que se pierda el control del partido que ha estado en el gobierno en los últimos 5 años. Ahora, y sobre esto, la verdad es que, como lo mencioné al principio, Fernando, no hemos mejorado en cuanto a corrupción, recordando, porque además es importante recordar que la bandera de este gobierno y de la campaña, cuando el ahora presidente estaba en campaña, era precisamente la lucha contra la corrupción. Era su principal bandera y otra era la transparencia. ¿Cómo estamos en este momento como país en cuanto a transparencia, en cuanto a corrupción, en un comparativo, digamos, con años recientes, por ejemplo, señalando gobiernos priistas corruptos, gobiernos panistas corruptos, es decir, generalizando, pero ¿cómo estamos en este momento? ¿Hemos mejorado? ¿Vamos en retroceso también? ¿O cuál es tu percepción, Fernando? No, mira, todos los indicadores, y estoy hablando aquí de números, de todos los datos, por ejemplo, el número de adjudicaciones directas, las calificaciones de diferentes organizaciones internacionales que evalúan la transparencia y los niveles de corrupción como Transparencia Internacional, etcétera, indican que este gobierno ha sido mucho más corrupto que los gobiernos anteriores. Corrupción siempre ha habido, es decir, no es algo nuevo y mucho menos en México. Y corrupción siempre hay, aún en los países más transparentes, en Suiza, en Suecia, en todos los países nórdicos. Hay también mucha corrupción, bueno, no mucha corrupción, pero hay corrupción. Es decir, no es algo que se vaya a abatir, es como el crimen, pero se debe controlar. Y para controlarla, lo primero que se necesita es transparencia. Porque si no puedes ver cómo se está gastando el dinero de los contribuyentes, no puedes establecer acciones para corregirlo. Y eso es precisamente el meollo de este asunto. Como yo te decía, no tiene nada que ver realmente con lo económico, tiene que ver con poder político, con control político. Uh-huh. Ahora, y como sociedad, ¿cómo estamos precisamente en cuanto a la ética, Fernando? Porque pues no todo es de parte de los políticos, porque además los políticos ya sabemos cómo son y van por sus intereses, van pensando en la próxima elección y no en las próximas generaciones. Eso lo damos por descontado. Pero como sociedad a veces también pues no tenemos mucho de qué presumir, es decir, falta la ética, falta también ser menos corruptos o entrarle a los esquemas de corrupción que a veces están pues diseñados para ello, algunas medidas, pero pues también como especialistas en esta materia en Amitay, ¿cómo estamos como sociedad en estos rubros? Mira, la verdad es que estábamos mejorando y estuvimos mejorando, pero esto se ha detenido y tiene una razón de ser muy importante, Carlos, porque en ningún país del mundo se ha acabado la corrupción y te puedo poner lugares como Singapur, por ejemplo, que hace 50 años era igual de corrupto que México o Corea del Sur y se han vuelto potencias mundiales, pero necesita haber voluntad política. ¿Por qué? Porque ningún ciudadano en su sano juicio va a justificar la corrupción. Simple y sencillamente la normalizamos y se vuelve la parte, como dicen, que engrasa el mecanismo. Entonces, la corrupción es lo que hace que funcionemos como funcionamos y se vuelve parte de nuestra forma de operar, pero no quiere decir que nos guste o que estemos de acuerdo con ella. Entonces, pero si no hay, como los gobiernos, por ejemplo, tienen el control sobre muchas cosas, como por ejemplo las contrataciones privadas, el dar los permisos para negocios, todo eso, y ellos exigen que haya actos de corrupción,
es muy difícil que las empresas o las personas puedan combatir solas desde su trinchera ese tipo de cosas. No sé si me estoy explicando, Carlos. Claro, es difícil y luego si les quitamos las instituciones que sirven para ello, pues todavía más. Ahora me viene una pregunta a la mente sobre esto que respondes, Fernando. Por ejemplo, pones el caso de Singapur, pero en Singapur hay una particularidad, o sea, hay Estado de Derecho, cometes un delito, cometes un acto de corrupción y bueno, hay sanciones, vamos, que llegan hasta el extremo. Un político que es encontrado, que se demuestra, o incluso hay la sospecha de que incurrió en un acto de corrupción, se tiene que ir al momento. Aquí no ocurre eso. ¿Cómo estamos entonces en cuestión de Estado de Derecho en cuanto a nuestras leyes para que como sociedad y también como políticos le entremos a los lineamientos éticos y formales para que además reditúe en crecimiento económico, en mejor calidad de vida, en mejor infraestructura y todo de lo que actualmente los mexicanos carecemos? Sí, mira, las cosas, efectivamente, como tú mencionaste, las cosas habían mejorado a partir de 1999, cuando se creó la Auditoría Superior de la Federación, precisamente para que fuera un organismo autónomo que pudiera auditar todo el gasto del gobierno. En el 2002 se creó el IFAI, que en el 2014 se convirtió en el INAI, y en el 2015 se cambió la Constitución para dar lugar a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, y esas 7 leyes finalmente entraron en vigor en el 2017, después del escándalo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Entonces, las cosas iban mejorando, pero precisamente lo más preocupante de esto, Carlos, es que nos tardamos 20 años en crear esas instituciones y nos hemos tardado 2 años en destruir la gran mayoría de ellas. Y pues sigue sucediendo. Y por eso te decía, eso es lo más preocupante, porque están usando la austeridad republicana como excusa para quitarles el presupuesto y destruirlas. Pero no es una cuestión económica, eso es mera retórica política, porque no es la causa real. Y lo que va a traer, no solo en temas de corrupción, como va a suceder si se desaparece el Sistema Nacional Anticorrupción, que es lo que va a suceder si desaparece la Secretaría Ejecutiva o el INAI, porque también está afectando a gente como a los adultos mayores, porque desaparece el INAPAM, el Instituto Mexicano de la Juventud, y toda la gente que se beneficiaba de esos programas. Y dice el presidente que esa es la gente para la que él trabaja, la más necesitada, y siempre es la más afectada, ¿no? Como cuando quitaron las guarderías. Sí, bueno, hay ejemplos que no se cumple la ética desde poderes, como desde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ahorita con una de sus ministras, pues está el tema de si plagió o no su tesis, que obviamente creo que para todos está claro, pero bueno, pues ahí está todavía. Pero por otra parte, y para concluir, Fernando, ¿dónde ves los riesgos o dónde están los focos rojos en todas estas propuestas, iniciativas que se han enviado desde el gobierno federal y en esta, la llamada 4T? Estamos hablando en este momento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, ya hablamos del INAI, pero ¿dónde ves tú algún foco rojo en donde la sociedad tengamos que estar poniendo mucha atención? Porque también en esta manera de deshacer prácticamente algunas instituciones, de desaparecerlas, pues que pueda afectarnos a nosotros. ¿Hay algún foco rojo que tú identifiques en este momento? Sí, yo creo que una tarea pendiente que tenemos es la Fiscalía General de la República. Precisamente ese cambio que se hizo en la Constitución para desaparecer la Procuraduría era crear, la idea y la intención era crear una fiscalía autónoma a gobierno. Y eso sigue pendiente, o sea, realmente la Fiscalía sigue estando, aunque el presidente propone y el Congreso confirma al fiscal, pues sigue siendo y sigue entregando cuentas al presidente, al Poder Ejecutivo. Y eso tiene que separarse. Mientras eso no se logre, van a seguir usando tanto la unidad de inteligencia financiera como la Fiscalía, precisamente para lograr los objetivos o atacar a los adversarios del gobierno en turno, sea el quien sea, ¿no? Ahorita hablamos de este gobierno pues porque es el que lo está deshaciendo. Pero eso es una tarea pendiente que tenemos que lograr y volver a impulsar, el que realmente se concrete una Fiscalía General de la República que sea totalmente independiente.
Sí, no, una fiscalía autónoma en realidad no la hemos tenido desde que existe como fiscalía. Eso también se ha vuelto algo inclusive utópico para los que desean de que haya Estado de Derecho, que haya esquemas de justicia y que haya una separación de poderes, porque también creo que en esta administración también la separación de poderes pues no gusta mucho y el Poder Legislativo pues está levantando la mano para todo lo que propone el presidente, los del partido, y bueno, pues se vuelve una manera en la que todo va a terminar en la Corte y bueno, pues en realidad esto retrasa los planes, retrasa los proyectos y bueno, pues creo que es todo un tema y te agradezco mucho, Fernando, que lo hayamos abordado porque es delicado, las personas tienen que estar enteradas sobre lo que está ocurriendo en el entorno político y económico y seguramente estaremos dando seguimiento al tema para ver lo que ocurre pues en los próximos meses, en las próximas semanas. Gracias, Fernando, te agradezco esta comunicación, que tengas muy buena tarde. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti. Buenas noches.